En mi fantasía tenía presentes viejos congresos de mi vida y pensaba en una cosa más pequeña, y ahora veo que es casi un aula magna de una universidad o de los espacios únicos a los que estamos acostumbrados hoy. Y no hay sino que celebrar eso, sin duda, no hay sino que celebrarlo en circunstancias donde Alejandro comenzó con una palabra que me gustaría retomar, que es la palabra ansiedad. Ansiedad. En circunstancias donde se ve una cierta ansiedad en el campo político. Yo no diría que esa ansiedad se ve en el campo social, que más bien está no interesado de manera intensa y permanente en la política, pero se ve una cierta ansiedad en el campo político, que ha conducido en los últimos meses a malos entendidos y a contradicciones o conflictos que no deberían haber existido, que no deberían haberse abierto, digamos. Por ejemplo, la contradicción que implica en movimientos de origen progresista y de presente progresista pensar que es posible una alianza preelectoral con movimientos de derecha. Deben representar el mundo, ustedes verán que efectivamente, como se dice, es la hora de las coaliciones. Y esas coaliciones son de dos tipos. Una coalición como la que puede ser el Frente Amplio UNEN, es decir, una coalición largamente trabajada, programáticamente trabajada, y yo diría más que programáticamente, en este momento diría ideológicamente trabajada. Los que entierran a las ideologías es porque tienen fuerte ideología. Los que dicen que no hay derecha ni izquierda es porque son de derecha. Por un lado, es el momento de las coaliciones de trabajar el Frente Amplio UNEN efectivamente como un frente que comparta principios, y que ha sido mencionado acá me parece que es el principio que mencionó Katz acá, me parece que es el principio articulador, no la equidad, sino la igualdad como ideal de una sociedad. La equidad puede ser los capítulos que se recorren hacia un ideal que quizás no se alcance nunca, y porque nunca quizás se alcance, va a ser siempre un motor de transformación. La igualdad va a ser siempre nuestro motor de transformación. En esa base se arman las coaliciones. Y después existe otro tipo de coaliciones, lo vemos en Alemania, que después que se vota, después que todo el mundo, como decimos en criollo, se contó las costillas, entonces ahí se verá si se tienen mayorías parlamentarias para aprobar un proyecto, si no se las tienen, cuáles son las condiciones en las cuales se sientan los partidos alrededor de una mesa. Pero después del voto. Después están los países inverosímiles, como es que se discute segunda vuelta antes de las primarias. Esto, la verdad, yo pensé, en eso no tenemos ejemplo en el mundo. Tenemos ejemplo de coaliciones programáticas e ideológicas en Uruguay, en Chile. Tenemos ejemplo de coaliciones postelectorales en Alemania, en Inglaterra hemos tenido ese ejemplo. La Argentina, como siempre, innovadora. Entra a discutir antes de las primarias si le va a pedir a no sé quién los votos en la segunda vuelta. Eso es completamente inverosímil. Desdiciéndose al mismo tiempo de algo que se afirma cotidianamente, que es que los partidos políticos y las dirigencias políticas están en crisis. Si están tan en crisis, ¿a qué esquina de la Plaza de Mayo acudiré para pedir votos que esa persona no tiene?
a ninguna. Entonces, ese sí que es el caso argentino. Después antes de las primarias, discutir la segunda vuelta me dejó completamente, no anonadada, yo diría entusiasmada. Seguimos siendo verdaderamente inventivos los argentinos. Entonces, frente a esa ansiedad, recordar estas dos ideas de la coalición postelectoral para gobernar, lo que hace Merkel, mira los votos, los llama al Partido Verde por teléfono, les dice ustedes qué piden para entrar a la coalición. El Partido Verde dice tantas cosas, tantas usinas más cerradas por año. Merkel dice tantas más no puedo cerrar. Llama a los socialdemócratas, ustedes qué piden para entrar a la coalición, y ahí se arma, según las respuestas, la coalición en una república parlamentaria. Pero también se puede pensar estas mecánicas en una república presidencialista. Por tanto, hay que saber si Merkel gana las elecciones, o los socialdemócratas, o cuánto tienen los verdes, en el país que sea. Doy el ejemplo alemán porque se dio en 2 renovaciones parlamentarias seguidas esto. Entonces, la ansiedad es muy mala consejera de la política. Y yo daba el otro día en una reunión no tan grande como esta, pero grande, que organizó Solana, recordaba someramente, para bajar esto que Alejandro Katz llama la ansiedad, recordaba someramente la historia de los grandes partidos políticos de la Argentina. La UCR se funda, la Unión Cívica Radical se funda en 1891, repudiando el pacto Mitre-Roca, entre otras cosas. O sea que no siempre romper está mal. La Unión Cívica Radical formaba parte de la Unión Cívica, repudia el pacto Mitre-Roca, Alem y Irigoyen repudian el pacto Mitre-Roca y rompen la Unión Cívica. O sea que no siempre romper está mal, no vivamos bajo la amenaza manipuladora que cualquier discusión está mal, que cualquier fisura está mal, porque a veces no hay otro camino, es el del origen de la Unión Cívica. No digo que hay que hacerlo todos los días y romper todos los días un florero para demostrar que uno es progresista, no, digo, a veces una ruptura es indispensable. Podríamos pensar también la ruptura de la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente cuando Frondizi y Balbín se enfrentan en elecciones nacionales. Eso es parte de la tradición radical y ahí quedaba claramente cómo esa ruptura era ineludible. Pero bueno, ahora estamos en un momento de unidad y de alianza. Pero recuerdo este pasado radical. Se funda en 1891, Alem se suicida en 1896 y Irigoyen llega a la presidencia en 1916. Es decir, se tarda más de 2 décadas. Ese partido nuevo que tiene que consolidar el estilo de una nueva dirigencia, no una nueva dirigencia porque venían de la Unión Cívica, pero que tiene que consolidar el estilo de una nueva dirigencia, tarda más de 2 décadas en llegar a la presidencia. Y llega con un problema mínimo, la transparencia del voto. Este es el partido que todavía hoy subsiste, persiste, no quiero usar un verbo que hable de subsistencia, persiste en la escena nacional. Segundo partido, el socialista. El partido tiene más de un siglo de existencia. Partido de las primeras leyes obreras de la Argentina, que son contemporáneas a la ley de residencia. Son las primeras leyes más que obreras laborales de la Argentina, son contemporáneas a la residencia, son de la primera década de este siglo, y tiene un siglo de subsistencia y llega a gobernar una provincia mucho después. El peronismo se la puso difícil, sus divisiones internas se le hicieron difícil, pero son partidos de larga historia. También uno podría decir que es de larga historia el Partido Comunista en la Argentina, que no hay por qué expulsar de esta historia, digamos. También es un partido que tiene tantos años de existencia como el socialista, o pocos menos. Se me dirá, el peronismo no, se creó de súbito, es cierto, se creó de súbito desde el Estado, pero estuvo 18 años fuera, fue proscripto durante 18 años, no pudo participar en elecciones durante 18 años, tenía que encontrar en algunas provincias fórmulas que encubrieran
la identidad justicialista o peronista de esos dirigentes. Fue con proscripto de 18 años. Esperó 18 años. Sabemos cómo pudo persistir esos 18 años, no estamos haciendo una historia política, estoy haciendo una historia de las duraciones, estoy mencionando, ni siquiera haciendo una historia, es demasiado presuntuoso decir eso, estoy mencionando a ustedes las duraciones de la política. Por tanto, nosotros los progresistas tenemos el tiempo por delante. Y lo dice alguien para quien ya no tiene ningún tiempo personal por delante. Pero nosotros los progresistas, como sujetos, tenemos el tiempo por delante. Las elecciones nacionales, cualquier elección nacional se puede ganar o perder. Lo que es necesario es los progresistas lo que necesitamos es afianzarnos. Veamos la historia del Frente Amplio uruguayo. Veamos la historia de Lula. 2 veces perdió, ganó en la tercera. Veamos la historia del Partido Socialista Francés cuando lo incorpora a Mitterrand como candidato. 2 veces perdió a Mitterrand, ganó solamente en la tercera elección a la cual se presentó como presidente y luego gobernó largamente, con gusto y disgusto del resto del Partido Socialista. Esa capacidad, la política es velocidad sin duda en la toma de decisiones y en la caracterización del momento, pero también capacidad de no ser esclavo del tiempo. Ojalá haya elecciones nacionales victoriosas dentro de 15 meses, ojalá las haya, pero no sería una tragedia que no las hubiera. Sobre todo lo que sería una tragedia es que hubiera una victoria sin principios. Y no digo principios Alejandro ya mencionó un tema que a mí me obsesiona, pero que creo que se está difundiendo ampliamente en lo político, que sería una condición del progresismo hoy, que es el tema de la corrupción y de la revisión hacia atrás, no hacia adelante. No se puede jurar ser bueno, hay que penalizar a los que fueron malos. Y entonces voy a entrar, porque esto ya quedó dicho, voy a entrar, para no tomarles demasiado tiempo, contra algo que, antes de definir 2 puntos que para mí son fundamentales, del tema de la igualdad que mencionó Alejandro. Una pequeña introducción. Los acuerdos en política son fundamentales. Fundamentales sobre todo cuando no hay grandes partidos mayoritarios. O cuando no se compran esos espacios mayoritarios. Los acuerdos en política son fundamentales. Pero los acuerdos no pueden ser acuerdos baratos. Los acuerdos en los cuales los políticos coinciden, es decir, que la salud, la educación y la infancia y la vejez, etcétera, son muy importantes, son acuerdos baratos. No valen el papel en el que se firman. No valen el papel en el que se firman. Políticas de Estado no quiere decir que todos digamos que la educación es importante. ¿Quién osaría tener el cinismo de pararse y decir creo que la educación no es importante? Y a otro que diga no, yo también creo que la salud no es importante. Nadie. Todas esas oligarquías mencionadas por Alejandro en su intervención firmarían innúmeros pergaminos diciendo que la educación, la salud, la infancia y la vejez, etcétera, son lo más importante del mundo. Eso no es un acuerdo. Eso no vale ni la tinta con la cual se firmó. Muchas veces temas importantísimos son logrados, resultados en temas importantísimos son logrados por el conflicto y no por el acuerdo. Se habla mucho de políticas de Estado. No conozco en la Argentina una política de Estado de más larga duración que la escuela laica, gratuita y obligatoria. No la conozco. Hasta el golpe del 30 se mantuvo casi intacta. Se variaron los sistemas pedagógicos, había ministros que preferían que las escuelas fueran pestalozzianas y otros ministros preferían que las escuelas fueran más alemanas, se variaron esos, pero no conozco de mayor duración en su núcleo que
la de la ley 1420. Esa ley no provino de un acuerdo, provino de una derrota. Se derrotó el Partido Católico. Perdieron en el Parlamento. No es que se sentaron el Partido Católico con el otro partido y dijeron, mirémonos a los ojos y cantemos una que sepamos todos. No. O sea que quizás la ley de más larga duración, por lo menos hasta la década del 30, que tuvo la Argentina, es decir, una ley de casi 50 años, mediados de los 80 hasta la década del 30, y que después sus efectos siguieron haciéndose sentir en la Argentina, no es que después de la década del 30 desapareció los efectos de esa ley, sino que sigue hasta hoy. Ella vino de la resolución de un conflicto. Muchas veces eso se convierte en política de Estado. Cuando los partidos y los políticos las impulsan, sienten la verdadera representación de la sociedad y de lo que esa sociedad quiere, pide y necesita. Porque Massa tiene todo confundido. Massa piensa que lo que la sociedad pide es lo que quiere y es lo que necesita. No, a veces la sociedad quiere una cosa y necesita soluciones que ese sector de la sociedad no solo puede pensar. Entonces, no siempre eso sale de un acuerdo general. El sistema del welfare state inglés no salió de un acuerdo entre laboristas y conservadores en la posguerra. Salió de que los laboristas ganaban las elecciones y sacaban las leyes con los votos que tenían en el Parlamento, porque ese partido era muy representativo en los sindicatos, estaba formado por los sindicatos ingleses. Todavía no habíamos entrado en la tercera revolución del trabajo. Esos sindicatos eran enormes y tenían los votantes para dar el poder a ese partido laborista. Los conservadores nos decían, sí, estamos todos de acuerdo, fantástico, no hay nada mejor que un welfare state para todo el mundo. No. Y sin embargo, hasta Thatcher, hasta que hubo un nuevo acuerdo en el interior del Partido Laborista que se transformó, en el New Labour, en el nuevo laborismo, persistieron con gobiernos conservadores y gobiernos laboristas. Porque fueron leyes que se votaron en un parlamento que respeta sus votos, que respeta sus mayorías. Eso quizás es lo que debamos conseguir como mejor institucional, parlamentos que respeten sus mayorías. Entonces, como no hay acuerdos baratos, es probable que tengamos que construir, que la Argentina tenga que construirse una fuerza política muy poderosa para atacar, para centrar en aquello que nos encamina a esta cuestión insultante, irritante, en la cual viven, no importa qué porcentaje de argentinos, siempre es muy alto, sepa o no el porcentaje Capitanich, siempre es muy alto. ¿Cómo atacar eso? Que es la cuestión de la redistribución. Y no solamente la redistribución por vía de la propagación de la metástasis de los planes sociales, sino la redistribución impositiva. Si hay un tema que los progresistas tienen que estar discutiendo hoy, es el cambio completo, la reforma completa del esquema impositivo argentino. Y para esto la tarea es política, porque tenemos sindicatos por un lado que dicen que los salarios no son ganancias, es decir, tenemos una serie de ronroneos equivocados, que no tienen nada que ver con un piso alto o un piso bajo de ganancias. Como siempre, uno podría decir que no recibe solo malas herencias. Del menemismo y de la gestión expositiva, una de las herencias que recibimos, además de todos los desastres que hizo en la Argentina, es un cierto encuadramiento fiscal de una parte de la población, de la ciudadanía que no estaba encuadrada, de la población, no de la ciudadanía que no estaba encuadrada. También eso
ha continuado. Por eso se dice en la Argentina la presión impositiva es muy alta. Es muy alta, ahora, acá viene el problema impositivo argentino. Es muy alta ¿sobre quiénes? Sin duda que es muy alta sobre un salario de 18.000 pesos. No sé si es muy alta sobre un salario de 200.000 pesos mensuales que existe, no lo sé. No lo es seguramente. Entonces, la reforma impositiva ha tenido, no partimos de cero, estamos encuadrados. Antes de Cavallo, me molesta quizás y molesta a muchos que yo mencione esto, antes de Cavallo faltaba, una parte de la población estaba fuera de ese encuadramiento. Muchos de los que debíamos estar, estábamos fuera de ese encuadramiento. Pero esa reforma es indispensable. Y no preguntándose cómo voy a obtener la misma masa de recursos del año pasado, es que se comienza esa reforma, sino ideando una sociedad donde los que menos tienen, para disminuir esa desigualdad de la que hablaba Alejandro Katz hace un momento, los que menos tienen paguen menos o nada. El IVA es sin duda un insulto. Sé que hay proyectos en diputados de sacar el IVA de la canasta básica, que me parece lo mínimo para empezar. Lo mínimo para empezar. El IVA debería ser benéfico a todos aquellos que tienen planes sociales. El aplauso es para los que tienen el proyecto, naturalmente. El aplauso es para los diputados que tienen el proyecto. Pero además, digamos, debería ser devuelto a todos los que tienen planes sociales. Punto. El IVA sobre los alimentos, no simplemente sobre la canasta básica, se devuelve por la misma vía bancaria a los que tienen planes sociales. Y no nos tenemos que preguntar en ese momento de dónde lo sacamos, porque sabemos de dónde lo sacamos. Sabemos de dónde lo sacamos. Sabemos que falta gente para encuadrar en esta estructura impositiva que empezó a encuadrarse en los 90. Sabemos que hay gente para encuadrar todavía en ella. Sabemos que esas capas medias, hay capas medias todavía encuadradas ahí, y no voy a sacar un pañuelo para llorar sobre mi propia estructura, lo que me afecta a la estructura impositiva. Esto es fundamental. Progresista es hablar de redistribución. Los países que tienen las pirámides más achatadas, Dinamarca, van con un hacha a los señores que producen cristales de tercerísima generación que hacen los dinamarqueses y a los profesores y maestros con un hacha. Se devuelve, por supuesto, se devuelve salud, educación, etc. Se devuelve en un ingreso a todo niño dinamarqués o venga de donde venga, que tiene un ingreso importante y que muchas veces los dinamarqueses dicen lo usan para fumar porro, bueno, lo que sea, se devuelve. Los países que nosotros vemos con la estructura de desigualdad más chata, con la estructura más chata, son los países que tienen fuertes percepciones impositivas y que no dicen voy a empezar a pagar el día que el Estado se porte mejor, ni dicen que paguen los ricos, yo soy pobre, ni dicen, no. Fuertes estructuras impositivas. Son muy igualitarios porque son muy igualitarios también en sus estructuras impositivas. No igualitarios en las alícuotas, naturalmente. Y la segunda cuestión contra los acuerdos baratos es la reforma del Estado. Yo creo que no, en lo que vemos, va a ser muy difícil gobernar sin una reforma del Estado. No sé cuántos empleados, acá hay varios diputados, no sé cuántos empleados, cientos tiene la Biblioteca del Congreso de la Nación hoy, siendo que el Congreso de la Nación no es, como se dijo hace poco, la institución más dispendiosa. Acá hay capas y capas en este Estado. Este Estado está colonizado por dos factores muy importantes, y yo creo que uno de esos factores tenemos que hacernos cargo, el segundo tenemos que decir quién se debe hacer cargo. El primer factor está colonizado por capas y capas que hay dejado en la política desde 1983. Capas y capas que se quedan allí. Eso lo saben todos los que conocen una municipalidad, un consejo deliberante, etc. Uno. Empleados que además resisten, ¿dónde están?
Me dice, la biblioteca del Congreso, el día que entren todos los empleados colapsa la biblioteca, que es muy buena por otra parte, es excelente, tiene una colección de diarios extraordinaria, yo he trabajado mucho ahí. Una pregunta ingenua, ¿cómo trasladar a alguno de esos empleados a la Biblioteca Nacional que tiene pocos bibliotecarios? Esa pregunta es imposible, porque hay 5 sindicatos de un lado y 5 sindicatos del otro. ¿Quién pone el cascabel a este gato? ¿Quién pone el cascabel a este gato? No el traslado de bibliotecarios, sino quién pone el cascabel a la reforma del Estado desde el punto de vista de los trabajadores del Estado. Solamente partidos con un alto contenido social e igualitarista. Solamente partidos que puedan sentirse moral y políticamente autorizados a negociar con los sindicatos. Esos partidos, ese frente, esa organización son los que pueden empezar este largo camino. La jerarquía del empleado del Estado. Ser funcionario como se llama en algunos países a todos los empleados del Estado. Agregarse al Estado, como se dice en Francia, cuando alguien entra al Estado. Tener esos buenos agregados al Estado, esos buenos funcionarios es fundamental. Los otros que colonizan el Estado es el capitalismo. Ya de los trabajos de Jorge Schwarzer y Jorge Sábato en los años 80 marcan cómo el capitalismo argentino no empezó con Cristóbal López. No empezó con Cristóbal López a colonizar el Estado. Lo colonizaron desde el reparto de tierras en el último tercio del siglo XIX, lo colonizaron desde ese reparto de tierras en el último tercio del siglo XIX hasta los capitalistas en la década del 30. No empezó con Cristóbal López. Nosotros tenemos industrias truchas, industrias subsidiadas. El ejemplo máximo es el transporte, porque nadie quiere pelearse con gente más o menos simpática. Por eso, bueno, uno dice el transporte, Jaime, 149 muertos. Hay cantidad de subsidios, exenciones, etc. La trama de esa red de subsidios y extensiones llega desde la década del 30. Burguesía trucha, burguesía fundada sobre el Estado. Esta es la cuestión fundamental, porque lo que necesitamos para encaminarnos a ese horizonte de igualdad es, sin duda, un Estado que pueda actuar con eficacia, que pueda actuar, que sea una verdadera burocracia de Estado. Yo sé que esto es fácil decir y que la descripción es conocida, sin embargo yo me la recuerdo todos los días y quisiera que la recordáramos todos los días. Redistribución por vía impositiva es fundamental. Si no, estamos mal redistribuyendo ingresos por vía de un sistema de subsidios y de planes sociales. La redistribución vía impositiva es fundamental porque le da a los ciudadanos la dignidad de su libertad. Saben que pueden hacer con eso, saben que son libres. Si no pagan, si no están los alimentos de los que tienen planes sociales con IVA grabados, saben que ese plus es parte de su libertad. Hannah Arendt dijo que es imposible ser libre en un sentido político si se vive bajo un estado de necesidad. La tarea es grande y quienes no somos políticos quizás hablamos con la comodidad y también yo diría con la inconsistencia del reclamo que hacemos. Quizás en eso nosotros ejerzamos también o seamos también víctimas de la ansiedad. No somos políticos y por tanto podemos querer velozmente soluciones diferentes. Pero somos ciudadanos y pensamos que también esas soluciones diferentes son las que necesitan los políticos si quieren mantenerse como una élite, para decirlo de algún modo, como un sector significativo frente a todos los ciudadanos y en especial frente a aquellos ciudadanos para quienes las soluciones son más urgentes, porque de ellas dependen muchas veces la vida o la muerte. Muchas gracias.